Pedro Infante vio a una maestra pagando de su bolsillo el almuerzo de sus alumnos. Cuando preguntó por qué, la respuesta lo partió en dos. Un viernes al mediodía, en una pequeña fonda cerca de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia obrera de la Ciudad de México. Pedro Infante había entrado para almorzar cuando presenció algo que lo dejó completamente conmovido. En una mesa larga al fondo del establecimiento estaban sentados aproximadamente 12 niños, todos de unos 8 o 9 años, claramente estudiantes de primaria por sus uniformes escolares. Frente a cada uno había un plato de comida: arroz, frijoles, pollo, tortillas. Los niños comían con hambre obvia, algunos tan rápidamente que apenas masticaban. Pero lo que captó la atención de Pedro fue la mujer que estaba con ellos. Una maestra, probablemente a finales de sus 30 años, estaba sentada al final de la mesa. No comía nada, solo observaba a los niños comer con una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. Cuando los niños terminaron, la maestra se acercó al mostrador para pagar. Pedro, quien estaba cerca, escuchó la conversación. «Son 12 comidas completas», dijo el dueño de la fonda. «A 8 pesos cada una, son 96 pesos». La maestra abrió su bolsa y comenzó a contar dinero. Monedas principalmente, algunos billetes arrugados. Contó cuidadosamente. 96 pesos exactos. «¿Y usted no va a comer, pegón?», preguntó el dueño. «No tengo hambre», respondió ella. Pero Pedro podía ver que mentía. Podía ver la delgadez de su cuerpo, las ojeras profundas. Los niños salieron de la fonda riendo y hablando animadamente, claramente más felices y energéticos que cuando habían llegado. La maestra los siguió, pero se movía más lentamente, como si estuviera exhausta. Pedro pagó su propia cuenta rápidamente y salió detrás de ella. «Disculpe, señorita». Ella se volvió sorprendida. «Perdone mi intrusión, pero no pude evitar notar que pagó el almuerzo de 12 niños, pero no comió usted misma». Ella sonrió con cansancio. «Estoy bien, los niños necesitaban comer». «¿Hace esto a menudo?». Ella vaciló. Luego asintió. «Cuando puedo, cuando tengo dinero». «¿Me permite preguntarle por qué?». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Porque si no lo hago, no comen. Y niño que no come no puede aprender. Y si no pueden aprender, no tienen futuro. ¿No tienen programa de comida en la escuela?». «Solíamos tenerlo, pero el presupuesto fue cortado hace 6 meses. Ahora los niños tienen que traer su propio almuerzo o comprar comida. Y estos niños vienen de familias que no pueden permitírselo. Algunos días llegan a la escuela habiendo comido solo tortilla con sal en el desayuno. Pasan todo el día con hambre. Intentan concentrarse, pero ¿cómo puedes concentrarte cuando tu estómago duele de hambre?». «¿Cuál es su nombre?». «Maestra Elena, Elena Morales. ¿Me permite invitarla a un café? Me gustaría conocer mejor su situación». En la cafetería cercana, Elena le contó su historia a Pedro. Había sido maestra durante 15 años y enseñaba 4º grado en la escuela primaria Benito Juárez, una escuela en uno de los barrios más pobres de la ciudad. «Cuando comencé a enseñar», explicaba Elena, «teníamos todo lo que necesitábamos: libros, materiales, programa de comida escolar. Los niños llegaban, aprendían, comían una comida nutritiva y regresaban a casa». «¿Qué cambió?». «Los recortes presupuestarios. Cada año menos dinero. Primero perdimos materiales de arte, después los libros nuevos, luego las reparaciones del edificio. Y finalmente, hoy hace 6 meses, perdimos el programa de comida. Me dijeron que si los padres querían que sus hijos comieran, debían enviar almuerzo o dar dinero a los niños para comprar comida. Y las familias de estos 12 niños no pueden permitírselo. Algunos tienen padres que trabajan en construcción, trabajo inconsistente, pago malo. Otros tienen madres solteras trabajando en limpieza doméstica, ganando apenas suficiente para el alquiler. No hay dinero extra para almuerzos escolares. Así que empecé a traerles comida. Al principio solo algunos bocadillos, fruta, pan. Pero me di cuenta de que para algunos de estos niños era la única comida apropiada que tenían en todo el día. Entonces decidí comprarles almuerzo completo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Es todo lo que puedo permitirme con mi salario». «¿Cuánto gana?». $1,200 pesos al mes. Después de pagar mi alquiler de 400, el transporte, la comida y las facturas, me quedan tal vez 200 pesos libres. Uso 150 de esos para alimentar a mis estudiantes». «¿Y usted cómo come con tan poco?». Elena bajó la mirada. «Como lo que puedo. Tortillas, frijoles. A veces no como apropiadamente, pero estoy bien, soy adulta, puedo aguantar». «¿Los otros maestros hacen lo mismo?». «Algunos intentan. La maestra Guadalupe trae fruta cuando puede. El maestro Roberto compra leche para su clase.
Pero todos tienen sus propias familias, sus propios gastos. ¿No pueden hacer más? ¿La administración de la escuela sabe? Saben que los niños tienen hambre, pero dicen que no hay presupuesto. Que necesitamos ser creativos con los recursos, que si las familias no pueden alimentar a sus hijos, tal vez los niños deberían ir a otras escuelas. Su voz se quebró. Pero, ¿qué otras escuelas? Las escuelas privadas cuestan cientos de pesos al mes. Estas familias apenas sobreviven. Esta es su única opción para educación. Y si no les damos una educación apropiada, ¿qué futuro tienen? ¿Por qué esos 12 niños específicamente? Porque son los más necesitados. He visto a Juanito, el niño pequeño de camisa azul, desmayarse en clase por hambre. Vi a Rosita, la niña de las trenzas, tan débil que no podía concentrarse. Vi a Miguel intentar robar comida de la mochila de otro estudiante porque estaba desesperado. Elena continuó con la voz temblando de emoción. Hace 3 semanas, durante la clase de matemáticas, Juanito simplemente se desplomó de su silla. Pensé que había tenido un ataque o algo peor. Lo llevamos a la enfermería y la enfermera me dijo que era desnutrición severa. Su cuerpo simplemente se había apagado. Llamamos a su madre, quien vino inmediatamente llorando. Me dijo que su esposo había perdido el trabajo hacía 2 meses, que estaban comiendo una comida al día, solo una, y que esa comida iba principalmente a los hijos más pequeños porque Juanito, siendo el mayor con apenas 9 años, insistía en que él podía aguantar. Vi a esa madre, a esa mujer trabajadora y digna, disculpándose porque no podía alimentar a su hijo apropiadamente, disculpándose por ser una carga para la escuela, como si fuera su culpa que el sistema económico los había fallado. En ese momento decidí que tenía que hacer más. No podía simplemente enseñar matemáticas y pretender que todo estaba bien mientras mis estudiantes se desmayaban de hambre. ¿Y hoy por qué no comió? Porque solo tenía dinero suficiente para 12 comidas. Si comía yo, uno de ellos no comería. La elección era simple. ¿Hace esto cada vez que los lleva a almorzar? Sí, como antes en casa o después cuando regreso. Los niños siempre comen primero. Pedro tomó una decisión. Maestra Elena, voy a ayudar, no solo hoy, sino de forma sostenible. Durante las siguientes semanas, Pedro trabajó en una solución integral. Primero, el problema inmediato, alimentar a los niños. Pedro arregló una cuenta abierta en la fonda. Los 12 niños podrían comer allí cada día escolar, con una comida completa y nutritiva. Pedro pagaría la cuenta al final de cada mes. ¿Sí? Pero quiero que usted también coma, le dijo Pedro a Elena. La cuenta cubre 13 comidas, 12 para los niños y una para usted. Elena protestó. No puedo aceptar. Puede y debe. Una maestra que no come apropiadamente no puede enseñar apropiadamente. Sus estudiantes la necesitan saludable. Pero Pedro no se detuvo ahí. También contactó al director de la escuela. Entiendo que el presupuesto fue cortado, dijo Pedro. Pero ¿cuánto costaría restaurar el programa de comida para toda la escuela? El director hizo cálculos. Tenemos 200 estudiantes. Una comida apropiada para todos costaría aproximadamente 4,000 pesos al mes. Es simplemente imposible con nuestro presupuesto actual. ¿Qué tal si yo cubro ese costo? El director lo miró con asombro. 4,000 pesos al mes, cada mes, para que ningún niño en esta escuela tenga que pasar el día con hambre. Pero eso es 48,000 pesos al año. Es una inversión en los maestros del futuro. ¿Qué mejor uso del dinero puede haber? El programa de comida fue restaurado un mes después. Cada niño en la escuela primaria Benito Juárez recibía un almuerzo nutritivo cada día escolar. Arroz, frijoles, proteína, vegetales y fruta. El cambio fue inmediato y dramático. Los niños están más alertas, reportó Elena después del primer mes. Pueden concentrarse, sus calificaciones están mejorando, su energía es mejor, pero más que eso, su dignidad está restaurada. Ya no tienen que sentarse viendo a otros niños comer mientras ellos pasan hambre. Ya no tienen que sentir vergüenza de su pobreza. Pedro fue incluso más lejos. Estableció un fondo para materiales escolares, libros, lápices, cuadernos, y todo proporcionado gratuitamente a los estudiantes que no podían permitírselos. Porque un niño no puede aprender si tiene hambre, explicaba Pedro, pero tampoco puede aprender sin las herramientas apropiadas. Elena continuó enseñando en esa escuela durante 25 años más. Vio pasar generaciones de estudiantes por su aula, muchos de ellos beneficiándose del programa de comida que Pedro había establecido. Juanito, el niño que se había estado desmayando de hambre, se graduó de preparatoria con honores y se convirtió en ingeniero. Maestra Elena me salvó, decía en su graduación universitaria. No solo alimentándome cuando tenía hambre, sino creyendo en mí cuando nadie más lo hacía. Me mostró que era importante, que mi educación importaba, que tenía futuro. Rosita se convirtió también en maestra. Quiero ser como maestra Elena.
Quiero ver a niños que están luchando y ayudarlos. Quiero asegurarme de que ningún niño pase hambre en mi aula. Miguel, el niño que había intentado robar comida, se convirtió en trabajador social. Entiendo lo que es estar desesperado. Maestra Elena me enseñó que pedir ayuda no es una debilidad, que hay personas que se preocupan. Ahora ayudo a familias a encontrar los recursos que necesitan. En 1998, cuando Elena se retiró después de 40 años de enseñanza, la escuela organizó una ceremonia especial. Durante el acto, algo inesperado sucedió. Una por una, personas comenzaron a ponerse de pie entre la audiencia. Personas que Elena no había visto en décadas. «Maestra Elena», habló una mujer de 40 y tantos años. «Soy Carmen. Estuve en su clase en 1976. Usted me compró zapatos nuevos cuando los míos tenían agujeros. Y me dijo que no podía aprender si mis pies estaban mojados y fríos». Otro hombre se levantó. «Soy Roberto. Usted me llevó al doctor cuando mi madre no podía permitírselo. Pagó la consulta de su propio bolsillo». Una mujer con uniforme de enfermera se puso de pie. «Soy Patricia. Usted me dio libros de su propia biblioteca personal cuando mi familia no podía comprarlos. Me dijo que todo niño merece acceso al conocimiento». Uno tras otro, exestudiantes compartieron historias que Elena había olvidado. Pequeños actos de bondad que para ella habían sido simplemente parte de ser maestra, pero que para ellos habían sido momentos que cambiaron sus vidas. «Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo», dijo Elena después, con lágrimas corriendo por su rostro. «No me di cuenta de que esos pequeños gestos importaban tanto. Pero ahora entiendo algo. Cada niño que ayudé fue como plantar una semilla, y hoy veo el bosque que creció». «Maestra Elena», dijo el director, enseñó a miles de estudiantes durante su carrera, pero hizo más que enseñar. Se aseguró de que sus estudiantes tuvieran lo que necesitaban para aprender, comenzando por la necesidad más básica, la comida. Gastó su propio dinero que necesitaba para ella misma. Para alimentar así a estudiantes hambrientos, sacrificó sus propias comidas para que ellos pudieran comer, y al hacerlo nos mostró a todos lo que significa ser verdaderamente un educador. No se trata solo de enseñar matemáticas o lectura. Se trata de ver al niño completo, ver sus necesidades, sus luchas, su potencial y hacer lo que sea necesario para ayudarlo a alcanzar ese potencial. Varios de los estudiantes originales, ahora adultos exitosos, asistieron a la ceremonia de retiro. Cada uno habló sobre el impacto que ella había tenido en sus vidas. «Me dio más que comida», dijo uno, «me dio dignidad. Me mostró que alguien se preocupaba por mí», añadió otro, «que no estaba solo. Me enseñó que la educación es un derecho, no un privilegio», dijo un tercero, «y que los verdaderos maestros hacen lo que sea necesario para proteger ese derecho». Elena, ahora con 65 años, habló al final. «No hice nada especial, solo hice lo que cualquier maestro debería hacer, asegurarme de que mis estudiantes tuvieran lo que necesitaban para aprender. Pero aprendí algo importante en ese camino. No debería haber sido mi responsabilidad sola. El sistema falló a estos niños y necesitábamos cambiar ese sistema. Gracias a la generosidad del señor Infante, pudimos cambiar las cosas en nuestra escuela, pero hay miles de escuelas donde los niños todavía pasan hambre, donde los maestros todavía usan su propio dinero para cubrir necesidades básicas. Mi esperanza es que nuestra historia inspire un cambio más amplio. Que como sociedad, digamos, no más niños hambrientos en las escuelas. Que la educación incluya la nutrición, que cada niño tenga la oportunidad de aprender sin la barrera del hambre. El programa de comida que Pedro estableció en la escuela primaria Benito Juárez continuó durante décadas y se convirtió en modelo para otras escuelas. En 2005, el gobierno de la Ciudad de México lanzó el Programa Universal de Comida Escolar, proporcionando almuerzos gratuitos a todas las escuelas primarias públicas en áreas de bajos ingresos. Nos inspiramos en historias como la de la escuela Benito Juárez, explicó un funcionario de educación, donde vimos que cuando eliminas el hambre, la educación florece. Hoy, más de 500,000 de niños en la Ciudad de México reciben almuerzos escolares gratuitos cada día. Y ese número sigue creciendo. Elena vivió hasta los 85 años. Murió en 2018 rodeada de exestudiantes que habían viajado de todo el país para estar con ella. En su funeral, Juanito, ahora un ingeniero exitoso de 60 años y que tomó la palabra así. «Cuando era un niño de 9 años, me estaba desmayando en clase por hambre. Maestra Elena usó su propio dinero que ella misma necesitaba, para darme comida. Ese acto de sacrificio cambió mi vida. Me mostró que era valioso, que mi educación importaba, que alguien creía en mí. Me convertí en ingeniero.
Mi hermana se convirtió en doctora. Mis propios hijos fueron todos a la universidad. Todo porque una maestra vio a un niño hambriento y decidió que no podía simplemente observar. La historia de Elena Morales se enseña hoy en escuelas de educación como ejemplo de dedicación docente extraordinaria. Pero los profesores advierten, no deberíamos necesitar que los maestros sacrifiquen sus propias comidas. No deberíamos depender de la generosidad individual para cubrir una necesidad básica. Es el sistema el que debe proveer. La historia de maestra Elena es inspiradora, pero también es una acusación al sistema que falló a estos niños. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tal sacrificio nunca vuelva a ser necesario. La lección de aquel día de abril resuena todavía. Cuando vemos a alguien sacrificándose para ayudar a otros, especialmente para ayudar a niños, nuestra respuesta importa. Podemos admirar su sacrificio, o podemos actuar para hacer ese sacrificio innecesario. Pedro Infante vio a una maestra usando su propio dinero que necesitaba, para alimentar a estudiantes hambrientos. Habría sido fácil admirar su dedicación y no hacer nada más. En lugar de eso, no solo cubrió el costo para esos 12 niños, sino que restauró el programa de comida para toda la escuela y creó un modelo que eventualmente influyó en la política pública. Esa elección alimentó a miles de niños y permitió que una generación entera de estudiantes aprendiera sin la barrera del hambre. Demostró que invertir en las necesidades básicas de los niños es invertir en el futuro de la sociedad, porque eso es lo que ocurre cuando elegimos actuar en lugar de solo admirar. Cuando entendemos que la educación sin nutrición es incompleta, cuando construimos sistemas que sirven a los niños en lugar de esperar que los individuos se sacrifiquen, cambiamos vidas, transformamos la educación y hacemos del mundo un lugar donde ningún niño tenga que elegir entre comer y aprender.